En todo caso, siempre estamos disponibles para apoyar cuando sea necesario en cuestiones estratégicas, operaciones corporativas o de otra índole. Por último, otro punto importante que creemos que es diferencial es que tenemos una capacidad de inversión muy flexible en cuanto a importe y plazos. Podemos invertir desde unos pocos millones hasta más de 30 millones de euros por operación, ya sea en el inicio del proyecto como a medida que éste evoluciona. Por último, otro punto importante, en definitiva, queremos ser un inversor diferente, cercano, comprometido con el territorio y con una visión de largo plazo. Y así nos lo transmiten tanto las empresas con las que trabajamos como sus asesores. Esperamos poder conversar con muchos de vosotros hoy, conocer más sobre vuestros proyectos y compartir ideas en un entorno tan cambiante como el actual. Ahora sí, pasamos a los platos fuertes de la jornada. Una presentación del informe de Campeones Ocultos por parte de Orquestra y una conversación con el profesor Hermann Simon. Hidden champions, success lessons of unknown global market leaders. I hope you can hear me and you can see the slides. So let me start how this story began. In 1987, the famous Harvard professor Ted Levitt came to Germany and asked me a simple question: why is Germany so successful in exports? Just the year before, Germany had become the #1 global exporter. So this question occupied me, concerned me over the years. I was a professor at that time and had some master's thesis and doctoral thesis work on this topic. And I found out that the export performance of Germany is not due to the large corporations who everybody knows, like Siemens and Mercedes, but that it's due to small and mid-sized companies who are little known but are global market leaders. So I called them hidden champions, which is a contradiction. Champions you normally know, how can they be hidden? And if we look at the situation today, not so much has changed. This is the export statistic for 2025. China is now the clear #1, but Germany is still #3, only slightly behind the US, which is as an economy 4 times larger. And you see that all the other countries are much smaller in their export performance. And that's even more extreme if we look at the per capita exports. You see here, Germany is far ahead of all other countries. Korea is second, and so on. Spain is in the same ballpark as France or the UK. So that's really amazing. Germany has the same geostrategic location distance to large markets like the US and China as France, UK, or Spain, but still the exports are much, much larger per capita. And so the question is, what is behind this? What are the causes? And if we compare the performance of large corporations relative to the exports, I show you here the Fortune Global 500 companies on the horizontal axis and then the export on the vertical axis. And you see that for most countries, it's an almost linear correlation between number of very large corporations and exports. USA, Japan, France, also Spain, which has 8 global 500 companies, falls into this pattern. And there are only 2 exceptions, China and Germany. So what is different for them? The role which mid-sized and small exporters play. In China, more than 60% of the huge exports come from small and mid-sized companies, and in Germany, it's about the same percentage. So what is the insight here? Yes, you need large corporations, but in order to really excel in exports, you need a large number of small and mid-sized exporters. And these are the hidden champions. So how do I define a hidden champion?
It's a company which belongs to the top 3 in its market in the world, or is number 1 on the continent, has a revenue of less than 5 billion euros and is not known, so to say, hidden in the general public. Now you may say 5 billion, that's already a very large company. That's my upper threshold. The average revenue of the hidden champions in Germany is 600 million, and the median, which splits the ranking in half to half, is 150 million. So there are really hundreds of small and mid-sized companies comparable to the companies in the Basque Country with 50, with 80, with 100 million in revenue. Let's look back at what happened in globalization. If we go back to 1990, we have 2 distinct phases. From 1990 to 2010, global exports grew more than the global gross domestic product. We call that hyperglobalization. And that has changed since the financial recession in 2010. Global exports grew less than global GDP. We call this relative deglobalization. And you see that in this graphic, a very sharp increase of global exports in percent of global GDP until 2009, 2010. And then it's stagnating. So exports play a smaller role today than they did 15, 20 years ago. This is not true for service exports. When we talk of exports, we usually mean goods exports without saying it explicitly. In service exports, the growth is still stronger than the growth of the global GDP. So service exports gain an increasing role in the global export picture. President Donald Trump never mentions that because in service exports, we have a very different pattern. There, as you see here, the US is the clear number 1. The United Kingdom is number 2, and Germany, as in goods exports, is number 3. And the other countries, European countries, also Japan, are closer to the top performers than in goods exports. In Spain, of course, tourism plays a very important role. Now, what does this new situation in globalization mean, including the Trump tariffs, the conflicts between China and the United States? We have a new game. Relative deglobalization is likely to continue. It means global exports will grow less rapidly as the global GDP. Goods exports are partially substituted by foreign direct investments. So instead of manufacturing something in Germany, shipping it to China, or in China, shipping it to Spain, companies invest in the target market. Service exports continue to grow over proportionally. And in this new game, the big challenge is to find the best location for each activity. That can be China, that can be the Silicon Valley, that can be Europe. Just to give you a few examples, 2 German hidden champions, which are in the mining technology sector, they relocated their whole value chain to China. Why? We have no longer mining in Germany, and in China it still plays a very important role. So you have customers there, you can only do it there, including research and development. On the other hand, Chinese car manufacturers all have a design and development center in Germany. And the cars I see in China are very similar to the German cars because they are all designed in Germany. So this new situation requires global balancing of production, selling, and pricing. Kannst du mir mal gerade ein Glas Wasser holen? Just to give you an example, 2 examples here. You all know Nespresso's capsules for the coffee.
They are only made in Switzerland. Now imagine Trump imposing a tariff of 39%. Now it's reduced to 15% on these Swiss exports. It's a disaster. So what was the strategic mistake here? Nespresso should have established a production in the United States already 10 years ago. It's their biggest market. And the second case, also from a Swiss hidden champion, a maker of professional coffee machines, only manufacturing in Switzerland. Their two biggest customers are Starbucks and McDonald's, both in the United States, and now they have to fight with the very high tariffs. So you have to reconsider where you do vote in, where is the best location for each activity. And the hidden champions are adhering to this principle. Thank you. Now, that's my lesson one. Globalization will continue. However, goods exports will be increasingly substituted by foreign direct investments. Finding the best location for each activity is the new challenge, and these new conditions require a global rebalancing. Now let's come to the business level of the hidden champions. I will look at 7 success factors. The core is the ambition to be the best. How do you become the best? Through focus. Only focus leads to world class. But focus makes the market small. How do you make it large? By globalization. And of course, to become a global market leader, to remain in this position, you have to innovate continuously. And then we have 3 new driving forces: digitalization, ecosystems, and sustainability. And I will show you cases from each of these factors, how they fare, how they practice these strategic aspects. Let's start with the ambition to be the best. Here, a couple of cases. Evo's company from Cologne, global market leader in so-called motion plastics. They say, we do only one thing where we are the best in the world. Or Stihl, global leader in chainsaws, says either we are the best or we don't do it. And that has very concrete implications. For instance, Stihl makes their own batteries. Why don't they buy the batteries from BYD or CATL? Because they say the requirements for our batteries, for chainsaws, for foresting, for gardening products, are very different from the batteries for cars or for smartphones. That's why we make our own batteries who are tuned to our requirements. We want to be the best for this application. Or Chemetall, global leader in metallic surface treatment. Our goal is the worldwide technology and marketing leadership. Worldwide technology and marketing leadership. How do you achieve becoming the best? Only through focus. I said that already. And here again, 2 cases. Flexi, world market leader in retractable dog leashes. These flexible leashes for your dog. We only focus on one thing, but we do it better than anyone else. They make only retractable dog leashes in different variants. They have a global market share of 70%. Or Uhlmann, world market leader in pharmaceutical packaging. We always had one customer and will only have one customer in the future, the pharmaceutical industry. We only do one thing, but we do it right. Uhlmann could also package food or electronic gadgets, but they say we only focus on the pharmaceutical industry. But this makes the market, of course, smaller. If you sell flexi dog leashes only in Germany or in Spain, that would be a very small market. How do you make it large? By globalizing. And here I show you the globalization history of Kärcher.
the global market leader in high-pressure water cleaners. They started with their internationalization in the 70s, and ever since they added one or two new subsidiaries to their global network. They have today 170 subsidiaries. And this is another principle of the Hidden Champions. They go into the international market through their own subsidiaries. They do not delegate that to importers, agents, distributors. They do it on their own to remain close to their customers. That's lesson 2. Success always begins with highly ambitious goals. They must come from the entrepreneur. There is no substitute for entrepreneurial ambition. Only focus leads to world class, but it makes a market small. Globalization makes all markets large enough for SMEs. Innovation. Innovation starts with investments into research and development, and the Hidden Champions spent double the industry average on R&D. What is more important, the output. The Hidden Champions have 5 times more than the average company in terms of patents relative to the number of employees. And how do they control, steer their innovation? The challenge in innovation is to integrate technology and customer needs. And 65% of the Hidden Champions say that they manage this integration well. Only 19% of the average companies said that. Most companies are either technology driven or customer driven, so too much marketing, not deep technology, or they are engineers, as quite a few of the German companies are, and are not truly customer oriented. Integrating value to a customer and technology is the challenge. And value to customer is one of the biggest strengths of the Hidden Champions. Here again, 2 cases. Rosengrop, global market leader in pipeline inspection systems, actually from Switzerland. We create ultimate value for our customers as the world's undisputed leading supplier. We go far beyond market requirements. We envision the market's future needs. Highest ultimate value. Or Servobeer, global market leader in ceramic ball bearings. We exceed our customers' expectations and deliver top value in every respect. That is what counts for the customer, the value he or she really gets. Lesson 3, the Hidden Champions are massive innovators. The effectiveness of their R&D activities beats that of the average company by a factor of 5. In their innovations, they integrate customer needs and technology much better than the average company. Their strategies are value-oriented, not price-oriented. Usually their prices are about 10 to 15% above the market average, and still they are market leaders. Now we come to the new driving forces: digitalization, business ecosystems, and sustainability. In digitalization, I distinguish between consumer mass markets and industrial markets, and the Hidden Champions are mostly engaged in industrial markets. And I would extend that no European company will have a leading position in the mass consumer markets. There are exceptions like Spotify, but usually these markets are dominated by Americans and in China by the Chinese. So focus on business to business. Here a couple of cases. TeamViewer, remote screen control. This software is installed on more than 2.5 billion devices, or LSTM, long short-term memory, are installed on more than 3 billion smartphones.
or hidden champion Rheinhausen, which even nobody knows in Germany. Their systems control 50% of the global electricity flow. 50% of the electric power consumed in the world runs through their controllers. DeBell is considered the best translation system. Celonis from Munich is a global leader in process mining, now evaluated at $15 billion, milliards in European currency. And Apple has 767 suppliers in Germany, all hidden. You don't know what's going on in these complex value chains in the electronic industry. And here we have a very small, now this is first the big one and then I come to the small one, business ecosystem in extreme ultraviolet lithography. That's actually a quite big system. The customers here are foundries, integrated device manufacturers like Intel or Taiwan Semiconductor, Nvidia, etc. And ASML from the Netherlands makes these complex systems, and in their ecosystem, they have two key partners, Trumpf with the laser and Zeiss with the optics. And just to show you a few technical features here of the laser, this laser from Trumpf creates a temperature of 220,000 degrees. That's 40 times the temperature on the surface of the sun on the ship only for a fraction of a millionth of a second. And this laser shoots 50,000 tint drops per second on the ship. The machine consists of 457,000 components, so extremely complex. And the Zeiss optical system is even more complex. It reduces the distance on the ship by 98%. And on the surface of a thumbnail, it positions 56 billion transistors. Billion, American billions here, so Milliarden, milliards. Development time was 22 years. So this ecosystem, a long-term oriented cooperation of independent companies, is able to manage this extreme technical complexity, and they have practically a global monopoly. Here I have now the small ecosystems. That's a company called MK Technologies. It has 30 employees. And customers are companies like SpaceX, other manufacturers of jet engines. And MK supplies the systems on which the combustion chambers of SpaceX are made. They have 6 systems in the Los Angeles and 6 systems in the Texas factory of SpaceX. And in order to do the same job with 3D printers, Musk would need 1,000 large 3D printers. How can a small company of 30 people achieve that? Only through a complex ecosystem. They have 2 partners from China, one for rapid prototyping, one for fast casting, 1 partner from Germany, 1 from Israel, 1 from France. And by combining the competencies of these altogether 6 companies, they are able to deliver these extremely demanding problem solutions. And I think that is one of the most important developments in the future, that we can combine competencies from lasers, from sensors, from biotech, from whatever it is, even from different countries, to develop highly complex solutions. The third driving force, sustainability. Some people say sustainability is the new digital. They may be right. And hidden champions are often leading in sustainable technologies because these are in the beginning small markets. Here, one example that's actually from Austria, Austrian hidden champion. That's a shirt made from fibers derived from wood.
called Lyocell, and I compare this with a cotton shirt here. A cotton shirt needs 2,700 liters of water, a Lyocell shirt 180 liters. Land, cotton 6 square meters, Lyocell 0.6 square meters. Cotton plantations consume 25 of the global consumption of pesticides, 0 for Lyocell, and the price range is the same. And our sustainability problems will only be solved through technology, where we develop new innovations. So lesson 4, I have altogether 5 lessons, so we are almost through. Digitalization, business ecosystems, and sustainability are the new driving forces. The hidden champions are strong in digitizing industrial processes. They employ business ecosystems to integrate new knowledge, and sustainability offers huge opportunities in new, initially small markets. The hidden champions are in a good starting position. Now we come to the question, where does this excellent performance come from? What are the roots? And the roots are, of course, the employees and the leaders. What did I observe with the employees? These companies have more work than heads, so a little too few people. That's a performance driver. High performance cultures, high qualification, very low turnover. Just to illustrate that through a few numbers, percentage of apprentices in hidden champions 9%, in German industry 6%, so they spend 50% more on educating their workers. They have upgraded their workforce. The share of university and college graduates has doubled in the last 10 years from 9 to 19%, and global competition is more and more about qualification, less about low costs alone. And then very important, the turnover rates, Fluktuationsrates, 2.7%. And you see the global average is 11%, even in Germany, 9.9%. This is a very important that you retain qualified employees. If you lose them, all the know-how is gone, the customer relations are gone. So having a very low fluctuation rate is very important. The leaders are characterized by a unity of person and purpose, and the leadership is ambivalent, namely authoritarian in the principles, but participative and flexible in the details. The leaders come young into power, and we have a very high continuity. The average tenure of hidden champions leaders is 21 years. In large corporations, it's only 6 years. That says everything about continuity and long-term orientation. Lesson 5, my last one. The hidden champions have more work than heads and high performance culture. Employee loyalty is high, staff turnover accordingly low. The leaders of the hidden champions form a unity with their company's purpose, and their leadership is authoritarian in the principles but flexible in the details. Continuity is very high. And if you give me 2 more minutes, I would like to share with you my own hidden champion story with Simon Kutscher. That's our my consulting company. Dr. Kutscher was my first doctoral student, and we founded that together. We applied the hidden champion strategy one-to-one. We had the ambition to be the best in our market. We focus on pricing, growth, commercial excellence, not on the cost side or restructuring, only on the market side. And we strive for a global presence. What is the result? We are recognized in several countries, United States, Financial Times, France, Germany, as the best or one of the best in our field. So ambition to the best. We are not yet there in China and other markets, but we are on our way. This is our development. Last year we had a revenue of 606 million and we have 2,250 employees. That's a growth curve in terms of employees.
And this is our global map, 47 offices in 30 countries. We have 2 offices in Spain, 1 in Madrid, 1 in Barcelona, not yet in Bilbao, but we will be there someday. So let me summarize. Globalization is changing. Rebalancing is the new game. Ambition to be the best is the founding stone for Hidden Champions. Be focused. Only focus leads to world class. Globalize to make your market large. Innovate, make sure to integrate technology and customer needs, and actively employ the new driving forces. Digitalization, business ecosystem, sustainability. Qualify, motivate, and retain. Emphasis on retain your employees and be a strong leader while in the same time empowering your team. And here I have some lessons for the Basque country and Basque companies. Be ambitious, very ambitious. Focus on highly specialized industrial capabilities and strive for market leadership in selected niches. I think you have a good focus, you have an industrial orientation, so this could be your way. Combine Basque industrial excellence with direct customer access. Innovate around customer value and do it fast. The strength of the Hidden Champions in China is that they do it very fast. They are extremely quick in what they do. Strengthen industrial ecosystems in the Basque country. Deepen collaboration among companies, technology centers, universities, and suppliers, but also go beyond your region and beyond Spain, even beyond Europe in finding cooperation partners. Develop talent and long-term leadership, invest in vocational training. Vocational training is one of the strengths of Germany. You need engineering talent and then leadership continuity, long-term orientation. So these are my recommendations for Basque Hidden Champions. And I have summarized my findings and observation. My recent book in English is Hidden Champions in the Chinese Century, and we have an older edition, Campeones Ocultos del Siglo XXI. So thank you very much for your attention. I'm happy to take your questions. Gracias. And let's go on with discussion. Können wir jetzt auf Bild umschalten, wenn das geht? Herzlichen Dank. Many thanks, Professor Simon, for this very eloquent and very energetic talk. Apologies from our side. Do you see me now? Yes. Well, we switch now to the picture. Do you see me now? We can see you. We can see you. Okay. Okay. Well, just to follow up a little bit on all the content that you shared with us, and apologies for the technical hiccups. It's another motivation to get you one day here alive and kicking with us. Well, you touched upon a number of subjects. Let me at least follow up on 2 topics. You have put very much attention on the importance of employees. That is obviously also a very important topic for the Hidden Champions in the Basque Country. And you also indicated, well, not all Hidden Champions are large. You referred to this case of MK Technology, for example. And what we are seeing here among Basque companies, Hidden Champions included, is brain drain, talent war. And companies in the Basque Country, particularly in the hinterland, in the inside, we are facing a brain drain of talent towards Madrid or cities like London or Berlin. And it's not always easy to compete for talented engineers and other kind of skilled workers. And that is, I assume, also an issue for Hidden Champions that are not located in München or in Stuttgart, but in Passau or in Oberderdingen or the Gronau. This challenge for Hidden Champions, let's say in the German context or in the Basque Country, what do you observe and what kind of lessons could you perhaps share with us on that in that regard? Yeah.
we have actually a very similar situation in Germany, because most of the hidden champions are located in small towns or even villages and not in the big cities. 70% are in rural areas in Germany. And of course, there's a pull of the big cities, and I have a very clear recommendation. I suggest that they do not try to enter into competition with Siemens or BMW. If you are in a remote area in northern or East Germany, your chance to attract somebody who has graduated in Munich is very small. But in the same time, we have talents in each region. And you should establish very early contacts to schools, to vocational training schools, to high schools, even to Fachhochschulen, so University of Applied Sciences in your region. Offer projects, offer internships to build a relation to the talents from this region. They may then study outside the region, but many are willing to come back, sometimes have their girlfriends there. And these become very loyal employees. So focus in the recruiting, in making you an attractive employer on the region. That is my clear recommendation. I don't think that you will attract many people from Barcelona or Madrid to the Basque country. The same is true. I am from the Eifel, a rural region. Nobody from Munich or from Hamburg or Berlin comes there to work there. Okay. A very clear recommendation. Focus on the region. There is talent, develop it early, establish contacts, and then try to get the people back when they study outside the region. Great. Point taken. Well noted. And it works. I can only say it works. I've seen many who say we have very good qualified employees and they are highly loyal. We have seen that in the turnover rates. Mm-hmm. Great. Let's move on to China. Of course, you mentioned already the rise of China, the importance of China. Hidden champions are also emerging there. Until fairly recently, China was particularly active, stimulating companies in, well, larger markets where more money goes around, where there are higher volumes, but they have recently also launched programs like Little Giants, Single Champions. And that means that China is also unleashing competition towards niches where hidden champions from Germany or the Basque Country might be active. Is this something that you are perceiving that is worrying, perhaps, hidden champions that you are advising, working with? Can you tell us a bit about experiences that you have observed and whether you have some kind of recommendation on how to deal with this? What you described is absolutely true, and I consider the Chinese hidden champions today as the most serious, I could say by far the most serious competitor of the German hidden champions. And these initiatives, you mentioned Little Giants, etc., started about 10 years ago and have been intensified in the last 5 years. And again, you see there the speed of the Chinese. A couple of years ago, a contact of mine in Beijing said they developed a new program to create 1,000 hidden champions, and they will invest $1.3 billion into this initiative. So that was the decision in Beijing. 3 weeks later, I visited China and was somewhere in a province in a city, and the party secretary told me, this program has arrived. So within 3 weeks, it came from Beijing to the level of the province where it's being implemented. And we see in practically all these fields emerging Chinese hidden champions, and they are no longer competing on low quality or low price. Mm-hmm. But they are really technically very, very sophisticated. Hmm. And then I mentioned that in my talk. During my last trip a few months ago, I also listened to the presentation of the Chinese speakers.
The only topic of all the Chinese speakers was innovation with emphasis on the speed of translating research results into marketable products. So they are much faster there. Just to give you an example from the automotive industry, it's said that Chinese need 14 months to develop a new car model. In Europe, that's right now maybe 4 years. And with the hope of artificial intelligence, the goal is to bring it down to 18 months or 2 years. But the Chinese are extremely fast. So they are technically competent, increasingly technically competent. What is the consequence? I said that already. For certain activities, we should do them in China. For instance, one hidden champion in the high-tech pump sector, they opened their competence center for artificial intelligence in China. They say we have better conditions to develop artificial intelligence products and processes in China due to more data availability, data less protections than in Germany. So we do that there. So we don't have, we cannot confine ourselves to see China as a market where we can export. We must also see it as a market where we can source know-how and innovation. Yeah. Well, I think that's a very important lesson that we take from your talk. China is not just a place to produce, but it's also becoming... Yeah, we saw this case from MK Technologies. They have these two partners from China in their system. Yeah, for high-tech inputs. Let me take one step back. We are here in Spain, Basque Country, in Europe. European agenda is very much about industrial autonomy. I can agree that indeed it might be more important to put parts of your value chain in China because that is where you can source more knowledge, more technology. But let's say from a European perspective, if Europe aspires to increase its industrial autonomy, what role do you see for hidden champions in that agenda? I don't think much of these initiatives on industrial autonomy or sovereignty, certainly not in the mass markets, but also in other markets. And what I am rather advocating for is to intensify transatlantic partnerships. We see that the Americans are leading in artificial technology. We cannot cope with them on the practical, on the capital side, and all attempts of Europeans or Germans to raise enough capital to compete against the Americans doesn't work. And we also see increasingly this kind of international cooperation. For instance, Porsche is cooperating with Google. I don't think that it makes sense to develop their own navigation systems for car manufacturers. They cannot cope with Google Maps, for instance. We see many of these corporations where you have special knowledge on the other side of the Atlantic, or it could be in China, or it could be in France, because many of the modern solutions consist of new knowledge, sensors, lasers, in the future, quantum computers, artificial intelligence plays an extreme role, and striving for sovereignty, I'm not very optimistic. And in industrial processes, that's even different from consumer markets, because industrial processes are very similar across the world. All the factories are very similar. When I go to a factory in China, it's more or less the same as a factory in the United States or in Germany. And there is less bureaucratic barriers in industrial processes than in consumer markets, where you have consumer protection and data protection and everything. So I think we should really widen our perspective and integrate
the best knowledge from wherever we can find it. Yeah. I'm going to finish with one question. I think the example that you shared with us about MK Technology, who is an input provider for combustion chambers of SpaceX and others, was very insightful. Small company becoming a global niche market leader with very few employees, but relying on a network of partners. Your presentation also talked about cases like Kerge, which had rolled out its internationalization strategy on the back of subsidiaries. If we take the two as two extremes, own subsidiaries in different places, or doing internationalization on the back of networking, do you see a certain trend evolving in one or another direction, or would you say from a certain scale, from a certain size minimum, that's when hidden champions or niche players should go for internal solutions, subsidiaries, wholly owned subsidiaries, and under a certain level of size, they better go for networking solutions? I would not give a general recommendation on this issue. It depends all. When I take my own example, we started in 1985 with 3 people. Today we have 2,200. And and this can be the history of each company who has ambition and the competencies. We never acquired anybody. We never cooperated with anybody. So we run an extreme hidden champions, go on our own, say eagles don't flock, eagles fly alone. But if you are in a very complex technology system like MK, where you need very, very different competencies, it would take long, it would not be financeable for a small company. And it's better than to cooperate with people who have that knowledge than instead of trying to develop it yourself. So if the market is moving very fast, if very specialized know-how components are needed, you see even at Apple. Apple has 767 suppliers in Germany, so they don't make everything themselves. The only recommendation I can give is be open to these issues. The traditional attitude of hidden champions is rather to be close, to make everything themselves. Some had a depth of value add of manufacturing of 80% or so. That could be dangerous in the modern world. So you have to open up and be more open to cooperations with people from other countries, with experts who have different knowledge. Being open would my recommendation be. Okay. Thank you very much. Very clear. You've given us a lot of food for thought, food for experimentation, and maybe also for implementation. Has been a great honor to have you with us, even if it has been virtually. Hopefully we can stay in touch, and well, wouldn't be surprised if some of the companies here present today might reach out to you or to your company in the near future. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you very much, Bart. It would have been much better if I had come to Bilbao next time. Maybe I will have the time. And I wish you a successful conference. Thank you. Kaixo egunon, nire izena Mikel Gaztainaga da, ni orkestrako ikerlaria da naiz, eta gaurkoan orkestratik txapeldun eskutuen inguruan idatzi dugun txostena aurkeztuko dizuet. Voy a organizar mi presentación en 4 bloques. Primero, hablaré un poco sobre el contexto donde se desarrolla esta investigación. Segundo, explicaré cuáles son las características principales de las campeonas ocultas y por qué emergen en territorios como Euskadi.
Tercero, explicaré cuáles son los retos que se están enfrentando las campeonas ocultas y qué tipo de estrategias están desarrollando para responder a un contexto de dificultades y retos. Y por último, me gustaría cerrar la presentación con una idea, que es que aunque las empresas individualmente estén tratando de responder a un contexto de retos, es también responsabilidad del conjunto del territorio acompañarlas pues, en este contexto de dificultades y retos, ¿no? Entonces, bueno, en la última década hemos visto pues, que la industria se ha posicionado como un activo importante, ¿no?, de los territorios. O sea, se ha revalorado el papel que puede tener la industria, tanto en la cohesión social, tanto en un momento, bueno, como se ha comentado ahora en la presentación, en un contexto de rivalidad entre diferentes bloques y diferentes potencias, ¿no? Se entiende que la industria es un vehículo para la cohesión social y para reducir las desigualdades y al mismo tiempo pues, tener una base manufacturera competente pues, es importante para poder competir en este escenario de rivalidad geoestratégica. Ahora bien, una cosa es decir que la industria es importante y otra muy distinta es pues, impulsar una industria que sea competitiva en la Europa contemporánea, ¿no?, atravesada por retos y por dificultades. Primero, por retos de escala y de aumento de costes, sobre todo ligado al tema energético. Segundo, con unos Estados Unidos con diferentes administraciones impulsando políticas industriales y comerciales agresivas que impactan negativamente en los flujos de inversión y de exportaciones europeas. Y por último, como se ha comentado ahora en la charla, por el tema chino, que es que China está suponiendo pues, una disrupción importante y sin precedentes a la industria europea en general y a las campeonas ocultas, ¿no? Entonces, consideramos que las campeonas ocultas, en la medida que son empresas competitivas, industriales, internacionalizadas y a su vez arraigadas, contribuyen en este esfuerzo de generar cohesión social y generar una base industrial competitiva para desarrollar esa autonomía estratégica europea. Bueno, pasamos un poco de lo más macro al análisis micro de las empresas. Las distintas investigaciones que hemos ido desarrollando desde Orquestra nos muestran, ¿no?, una lista de 53 empresas campeonas ocultas en la Comunidad Autónoma Vasca. Aún así, nos gustaría decir que no es ni una lista cerrada ni es una lista definitiva, sino que va actualizándose con diferentes investigaciones y seguramente pues, la lista sea más amplia, que haya más empresas campeonas ocultas que todavía pues, no hemos identificado en Euskadi. Y aquí pues, me gustaría destacar dos ideas. Primero, como ha dicho bien Simon, ¿no?, o sea, al final pues, son empresas que tienen una serie de rasgos que son comunes, que son empresas industriales que operan en business to business, son líderes en sus respectivos nichos a nivel internacional y son empresas altamente internacionalizadas, en la medida que más del 50% de sus ventas las colocan en el ámbito internacional. Pero luego pues, son empresas pues, que operan en diferentes sectores, pueden tener tamaños distintos, tienen una estructura de propiedad que puede ser distinta, o están en un ciclo de vida o de ciclo de madurez pues, distinto. Entonces, pues, bueno, tenemos un gran paraguas conceptual, que es campeona oculta, pero luego pues, puede haber diferencias sustanciales entre ellas, ¿no? Son principalmente empresas medianas, o sea, 21 de las 53 analizadas facturan entre 10 y 50 millones de euros, 16 facturan entre 50 y 200 millones de euros, 10 facturan entre 200 y 500 millones de euros y solamente 6 facturan más de 500 millones de euros. Son empresas globalizadas que tienen presencia en prácticamente todos los mercados importantes del mundo, pero si analizamos un poco su estructura de ventas, lo que nos damos cuenta es que hay una concentración importante tanto a nivel europeo como en América del Norte, en México y en Estados Unidos. El análisis de estas empresas nos indica que son, en general, empresas con una productividad elevada e intensivas en activos productivos, invierten constantemente en maquinaria, tecnología, automatización, etcétera, etcétera. Y el análisis financiero también nos muestra pues, empresas generalmente poco endeudadas y modelos con una orientación, digamos, empresarial pues, prudente y orientado a largo plazo. En cuanto a su distribución geográfica, acaba de explicarlo también Simon, ¿no? O sea, al final son empresas que normalmente se sitúan fuera de las grandes áreas metropolitanas o de las capitales. En el caso vasco, pues 43 de 53 pues, se sitúan fuera de las capitales vascas y pues, vemos que hay algunos valles, comarcas o pueblos con una alta densidad de
campeones ocultas, ¿no? Y esto se debe principalmente pues, porque existe una tradición industrial en aquellos valles o en estos pueblos y también porque existen activos importantes como centros tecnológicos, centros de formación profesional o una red universitaria. En este sentido decimos que son empresas que, aunque desempeñen individualmente y sean competitivas, pues que tienen una relación estrecha con su territorio, tanto con asociaciones clúster, con centros tecnológicos y centros de formación profesional, con el sistema universitario, con las agencias comarcales de desarrollo, etc. Y en ese sentido también decimos que son arraigadas más allá de la propiedad, en la medida que muchas veces se piensa el arraigo en términos puramente de propiedad, pero si los activos más importantes de la empresa pues están ligados al territorio, ¿no? Por proveedores, por sus relaciones con los centros tecnológicos o centros de FP, etc., pues difícilmente se da desarraigada esa empresa en la medida que sus activos pues, competitivos pues, están ligados o anclados en el territorio. En el informe hemos querido también explicar un poco qué factores impulsan las campeonas ocultas o por qué hay territorios como Euskadi o como Alta Austria, Baviera o el norte de Italia con una alta densidad de campeonas ocultas. Entonces, lo que hemos generado es un marco analítico conceptual que trata de explicar un poco qué factores impulsan digamos, la aparición y la consolidación de este tipo de empresas. Hemos organizado este marco analítico en dos planos. Primero, factores más de tipo estructural, que serían pues, una base industrial histórica, en el caso vasco, que se remonta al siglo XIX, que va renovándose generación en generación, que permite crear pues, una red empresarial, una red de proveedores, una cultura y una identidad ligada a la industria, pues, muy importante, ¿no?, para la emergencia de este tipo de empresas, y por otro lado, pues un ecosistema institucional pues, que ha sido clave para la consolidación, digamos, de empresas industriales y altamente competitivas. Pues en el caso vasco, a partir de los 80, con pues, políticas industriales, políticas de clúster, políticas de internacionalización, que ayudó a la red empresarial de aquel entonces pues, a atravesar un momento pues, de reconversión industrial, de apertura a mercados internacionales, etc. Y luego vemos que hay como factores más orientados a la gestión empresarial o a la cultura empresarial que consideramos que también son importantes. Primero, como bien ha dicho Simons, una orientación a nichos industriales frente a mercados masivos de consumo final. Por otro lado, son modelos empresariales orientados a largo plazo que generan un compromiso en toda la plantilla, es decir, son espacios donde se trabaja en un proyecto común. Tercero, son empresas que suelen generar sistemas de confianza, tanto con clientes como con proveedores que suponen o funcionan como barreras intangibles de entrada hacia competidores. Y por último, pues son empresas con una orientación técnico-productiva pues, orientada a la robustez, a la fiabilidad, pues en sectores o en entornos muy exigentes. Constantemente vamos diciendo, ¿no?, que son empresas altamente competitivas, que son exitosas, etcétera, pero bueno, algunas de estas ya se han mencionado en la charla anterior, pero bueno, consideramos también importante subrayar que estas empresas, aun siendo competitivas y aun siendo exitosas, pues se están enfrentando a múltiples retos y a múltiples dificultades, ¿no? Simons también ha mencionado, ¿no?, al final, el fenómeno de la campeona oculta, aunque haya empresas que tengan pues, 100 o 80 años, el fenómeno de la campeona oculta, de las campeonas ocultas, se consolida a finales del siglo XX con una serie en un contexto, ¿no?, de globalización abierta, en un contexto donde se podían internacionalizar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es que ese contexto que permitió la consolidación y la expansión de este modelo se está tensionando por diferentes causas, ¿no? Primero, por el tema de la globalización, pues, porque pasamos de un paradigma de globalización abierta a un contexto pues, de mayor fragmentación, de mayor fricción, con mayores tarifas, con el uso también estratégico de las dependencias que ha ido generando la globalización. El tema chino, como acaba de mencionar Simon, que ahora mismo pues, se consolida como un competidor sistémico en aquellos sectores donde Europa había dominado hasta hace muy poco. También el tema europeo, o sea, al final las campeonas ocultas vascas pues, se han integrado en las cadenas de valor europeas
y han sido también parte del éxito europeo en los últimos 40 años, y en la medida que la plataforma industrial europea se está tensionando por temas de coste, por temas de China, por temas de Estados Unidos, etcétera, pues eso también acaba afectando a las empresas individuales, ¿no? Por otro lado, también temas de internacionalización, o sea, el paradigma clásico de internacionalización vía exportación pues, se está tensionando, y eso implica que muchas empresas pues, pequeñas y medianas tienen que internacionalizarse no solo a través de la exportación, sino por otras vías, es decir, por implantaciones productivas, adquisiciones empresariales, etcétera, y esto pues, puede generar pues, tensión en unas empresas pequeñas y medianas que no tienen pues, esa capacidad financiera. Muy ligado a este punto también, las empresas campeonas ocultas se han consolidado pues, en un marco empresarial que primaba, ¿no?, la propiedad estable, el crecimiento orgánico, el crecimiento acumulativo de fuerzas, etc. Y ahora lo que vemos es que por las nuevas exigencias de la internacionalización, pero porque hay que innovar más, porque hay que invertir más, etcétera, etcétera, pues ese modelo de propiedad y de gestión empresarial se puede ver tensionada. Y por último, un tema que también ha mencionado Bart, que es el tema más demográfico o de valores, ¿no?, que al final pues las campeonas ocultas en los últimos 40-50 años se han encontrado en un contexto demográfico relativamente favorable. Había gente dispuesta a trabajar, digamos, en proyectos industriales a largo plazo, y ahora lo que nos encontramos es pues, en un contexto de déficit demográfico y, a su vez, en un cambio de sistema de valores en la que pues, las personas o las nuevas generaciones pues, priman otro tipo de trayectorias empresariales o se quieren ir a otros lugares, etc. Entonces, pues, las empresas campeonas ocultas, como empresas industriales localizadas en pueblos y no en grandes ciudades, pues se enfrentan a estos retos, ¿no? Bueno, en el observatorio que hemos ido creando, la BBK junto a Orquestra, hemos tenido la oportunidad de desarrollar varios talleres, de sesiones de trabajo, etcétera, y en ellas hemos ido trabajando con las campeonas ocultas, pues cómo están respondiendo pues, a este contexto de reto, ¿no?, de retos y de dificultades. Y lo que vemos es que básicamente están redoblando su fuerza o sus estrategias, digamos, estructurales de las campeonas ocultas. Primero, están reforzando sus apuestas de seguir diferenciándose y apostando por soluciones de alto valor añadido que sean difíciles de replicar por la competencia. Pues esto se está dando en un contexto de cambios tecnológicos y productivos y en las cadenas de valor pues que es difícil, pero ellos pues siguen con esa estrategia de nicho, siguen con esa estrategia de diferenciación. Por otro lado está el tema internacional. Por un lado lo que nos cuentan es que están tratando de diversificar mercados. Hay mercados que se están saturando, están madurando o que hay dificultades, como el caso chino o también algunos mercados europeos, y las campeonas ocultas están tratando de diversificar mercados pues, a otras regiones del mundo, ¿no?, como por ejemplo pues, Estados Unidos u otras regiones de Asia. Pero esto también implica que muchas veces en el caso americano, pero no solo, pues, que están gestionando pues, nuevas necesidades de estar presentes in situ en mercados, con adquisiciones o con la apertura de plantas productivas. Y luego estaría el tema, pues el talento y la gestión de personas y el tema del relevo generacional. Al final, pues las campeonas ocultas están gestionando lo mejor que pueden pues este tema del talento y del relevo generacional, pero bueno, pues esto lo están haciendo pues en un contexto donde el País Vasco está envejeciendo rápidamente, las plantillas están envejeciendo, esto implica pues una serie de retos en temas de bajas de larga duración, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ellos lo están tratando de gestionar de la mejor manera posible, ¿no? Y para ir terminando, lo que vemos es que las empresas, ¿no?, están tratando de seguir diferenciando, ofreciendo soluciones de alto valor añadido, seguir siendo globales o internacionales a pesar de todas las dificultades y gestionar el talento. Lo que vemos es que ellas seguramente solas pues, no pueden, o que el territorio por lo menos debe acompañarlas en este esfuerzo, considerando pues, que es un entorno de serias dificultades, ¿no? Entonces, primero señalamos que el territorio debe acompañar en esta adaptación a un marco de internacionalización más exigente. Segundo, lo que decimos también es
que las empresas campeonas ocultas hay que reforzar la relación que tienen con el sistema financiero conectado con la industria, para ver un poco qué tipo de necesidades están teniendo las empresas y para que el ecosistema financiero las pueda ayudar. También fortalecer, como bien ha dicho Simons, la relación con el ecosistema científico-tecnológico, con la red de formación profesional, con los centros tecnológicos, con las asociaciones clúster, etcétera, para temas de transferencia de tecnología, pero también para temas de talento, para buscar talento pues, desde cuando las personas jóvenes se integran, ¿no? Pues desde que ese momento se integren, pues tener esa relación con el sistema universitario para poder solventar el tema del talento. Y por último, también, las campeonas ocultas es un concepto, ¿no? Al final, que engloba un montón de empresas distintas, y uno de los errores que pudiese haber es que se diseñase una política homogénea para todas las empresas. Y lo que vemos es que sería interesante desarrollar pues, políticas que sean diferentes para cada caso de las empresas, ¿no? O sea, que no vale una política única, homogénea, para atender a todas las necesidades de las empresas. Y bueno, ya con esto termino. Lo que vemos también es que esta dimensión oculta de ser empresa industrial, estar integrada en cadenas de valor industrial, estar situados en municipios y no en grandes ciudades, etcétera, y esta dimensión oculta, pues históricamente no sé si ha sido una ventaja, pero por lo menos no ha sido una desventaja para las campeonas ocultas, ¿no? Y ha ido muy alineado con su estilo de discreción, del buen hacer, etcétera. Pero lo que vemos es que el contexto está cambiando, tanto contexto demográfico, contexto de valores, etcétera, y que esa dimensión oculta pues, puede generar pues, retos a la empresa pues, a la hora de captar talento o de estar presentes pues, en ese mercado laboral, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay que visibilizar a las campeonas ocultas, poner en valor su contribución pues, a la cohesión social y a la generación de capacidades tecnológicas en el territorio, pero sin desprotegerlas. Al final, pues, lo que no queremos es desproteger al mismo tiempo que las hacemos públicas, etcétera. Entonces, bueno, la idea es ponerlas en valor y, bueno, justamente para poder gestionar pues, esa dimensión oculta que puede ser un reto para ellas para gestionar el tema del talento y otros retos, ¿no? Entonces, con esto termino la presentación del informe y le daría la palabra a Javier, que guiará la mesa redonda con las empresas donde se aterrizarán algunas de las ideas que hemos presentado tanto Simons como yo. Eskerrik asko. Bueno, pues según Onda Nori, otra vez, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a pedir que suban al escenario a Marta Ratón, directora de planta de Draxton Achondo, Sergio Ruiz de la Rea, director comercial de ONA, y Alex Seizmendi, director de estrategia de AMPO. Muy bien. Pues muchas gracias a los tres por aceptar la invitación en participar en esta mesa, lo primero. Yo creo que el objetivo ahora es, hemos hablado tanto en la presentación del informe como previamente la ponencia de conceptos más generales, ¿no? Si quieres, el marco más internacional, también de aquí de Euskadi. Y yo creo que lo interesante es aterrizar ahora esto en la realidad concreta de empresas como las vuestras y es un poco lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Yo creo que lo decía Miquel también, lo cierto es que hay rasgos comunes, pero también hay muchas diferencias, ¿no? Hemos querido también que estén representadas diferentes tipologías de compañías hoy aquí y diferentes sectores y bueno, os vamos presentando, si queréis, a medida que vayáis interviniendo cada uno. Si te parece, Alex, empezamos por ti. Vamos a dar algunas pinceladas de lo que es AMPO para que los que nos están escuchando tengan un poco ese contexto previo. Sois un grupo cooperativo de cerca de 1000 personas, con base en Idiazábal, en Guipúzcoa. Lleváis más de 60 años diseñando y fabricando válvulas industriales.
Sois también una fundición, que es un poco el origen del grupo. El destino principal de vuestras válvulas son los sectores del gas y el petróleo, especialmente el gas natural licuado y el mundo de la petroquímica, también el sector de la minería, y estáis trabajando para que bueno, pues vuestras válvulas en el futuro puedan tener aplicación también en el mundo de la captación de carbono, en el mundo del hidrógeno también. No en vano dedicáis más del 3% de vuestra facturación anualmente al I+D, ¿no? Yo creo que ha salido a lo largo de la charla también la relevancia de la innovación dentro de las campeonas ocultas. Exportáis más del 95% de vuestras ventas, más del 80% fuera de Europa, que yo creo que es un dato como muy señalado en vuestro caso, ¿no? Miquel decía que en la mayoría de los casos el mercado europeo es muy relevante para las campeonas ocultas vascas. No es vuestro caso, ¿no? Seguramente por los sectores a los que os dirigís. Tenéis lugares de trabajo, centros de trabajo en sitios tan dispares y culturalmente alejados de Euskadi como India, Arabia Saudita, Kazajistán, ¿no? Luego nos cuentas un poco más. Y pese al momento convulso que vivimos, ¿no? Y en particular para el sector del gas y el petróleo y para la región en la que estáis presentes, pues 2025 para vosotros ha sido un año de récord, con una facturación pues, por encima de los 280 millones de euros, ¿no? Una vez situados y en este un poco escenario geopolítico y en concreto pues el conflicto de Irán en los últimos meses, ¿no? Esta misma noche teníamos algunas novedades que parece que son positivas, pero bueno, viendo un poco vuestra presencia en la región y la exposición que tenéis a la industria, ¿cómo estáis viviendo este momento convulso, ¿no? ¿Qué supone para vosotros como empresa? Kaixo, egunon. Lehenengo eta behin plazer bat hemen egotea eta eskerrak orkestra eta bebekaria antolatzeagatik eta txostenagatik. Pues sí, nos afecta de lleno. Nos afecta de lleno por el sector en el que estamos y por las zonas geográficas en las que estamos. Entre otros, pues por ejemplo, y todos hablamos de la guerra del Golfo de hoy en día, pero es que venimos de otra guerra de Rusia, Ucrania y Europa que nos está afectando. Nosotros hace 10-15 años vendíamos unos 15 millones de euros anuales en Rusia y ya no podemos vender, por ejemplo. En Irán, que a priori por las condiciones que tiene podríamos haber vendido, podríamos vender o podríamos incluso estar en el país, pues no podemos estarlo por la situación geopolítica, pero sin embargo pues estamos en Arabia Saudí pues por lo mismo. Lo que realmente vemos es que hay que tomar decisiones, ágiles, que el mundo va a una velocidad y luego las decisiones no sabes, los planes estratégicos que antes se hacían a largo plazo, pues ahora ya hay que revisarlos anualmente e incluso tomar decisiones contrarias a las que tomamos, ¿no? Pues en contexto, pues lo que tenemos que hacer es estar al tanto de lo que está pasando y tomar las decisiones correspondientes en cada caso. Muy bien, eskerrik asko, Alex. Sergio, voy ahora contigo. Vamos a situar primero lo que es ONA, si te parece. Sois una empresa familiar, en vuestro caso, con sede en Durango, en Vizcaya. Vuestra especialidad es el diseño y fabricación de máquinas de electroerosión, que porque los que nos están escuchando se sitúen un poco, yo lo he mirado y es un tipo de mecanizado que se realiza cuando las geometrías de las piezas son muy complejas y se requiere un trabajo de mucha precisión y tolerancias extremas, ¿no? En concreto, en ONA lideráis el segmento de las máquinas más grandes o más especiales. Hacéis un esfuerzo también muy relevante en ese sentido en I+D. Por ahí nos dabas el dato de que el 20% de la plantilla aproximadamente se enfoca en labores I+D. Sois una empresa de cerca de 150 personas, aproximadamente, con una facturación anual por encima de los 35 millones de euros. En vuestro caso, la exportación supone cerca del 85% de esa facturación y tenéis pues, el orden de 15.000 máquinas fabricadas por ONA instaladas en más de 60 países, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? El escenario que estamos viviendo con esa actividad tan internacionalizada y la necesidad de estar presente en tantos mercados, ¿cómo se está impactando, ¿no? A nivel de estrategia a nivel operativo? Bueno, pues egunon a todos y en primer lugar muchas gracias por contar con ONA en este foro tan interesante. Yo diría, Javier, que más que una tendencia global, yo creo que estamos hablando de dinámicas simultáneas que están cambiando un poco el tablero, ¿no? Y la realidad. Entonces, empezando a hablar por la parte geográfica, está claro que China pues, es el actor principal, como se ha venido comentando aquí, ¿no? Entonces,
un dato. Yo represento aquí la máquina de herramienta, que veo que hay algún compañero por aquí, y estamos hablando que China es el primer productor, también es el primero a nivel de consumo y de exportación, y es el segundo en importación solo por detrás de Estados Unidos. Dentro de la máquina de herramienta está el arranque, donde está la electroerosión, y también la deformación. Y en la parte de deformación en esa tecnología se está sufriendo bastante, porque bueno, pues los competidores chinos están alcanzando ya un nivel bastante importante, ¿no? Y siempre evitando dependencias externas. Caso parecido como en India, ¿no? Que también van un poco a la autosuficiencia como en China, y tenemos o hay programas como el Make in India, que al final lo que hace es que una parte importante de la producción se tenga que hacer en ese mercado. Entonces estamos ahora en ese proceso de hablar con partners de qué es lo que se podría hacer ahí. Y luego está Estados Unidos, el tema de los aranceles, que curiosamente a nosotros no nos está afectando tanto. Yo diría que por dos motivos. Primero, porque nuestra competencia, tenemos competencia japonesa, competencia suiza. En el caso de Suiza, por ejemplo, los aranceles son superiores. Pero sobre todo diría que al estar especializados en nichos y no ir tanto a commodities como nuestra competencia, pues las grandes corporaciones americanas tienen necesidad de invertir y tienen que hacerlo. Entonces los aranceles no son un hándicap para ellos. En cambio, nuestra competencia, que van con productos más commodity, pues al final digamos, el motivo suele ser más de precio y ahí ellos están teniendo mayor problema, ¿no? Yo creo que la máquina de herramienta en Estados Unidos es el mercado donde se está y donde se tiene que estar. Hay datos que dicen que los pedidos de máquina de herramienta en este último año han incrementado considerablemente y bueno, está claro que es un mercado importantísimo. Y luego a nivel sectorial, nosotros hemos sido muy fuertes siempre en el molde. Y ahora no es que el molde ha bajado mucho, pero se está transformando un poco. Intentando mejorar nuestra presencia en ese sector, nos encontramos con que los principales fabricantes de vehículo eléctrico cambiaron la forma de fabricar las partes estructurales. Entonces, resumiendo mucho, pasamos de trabajar con 70, 80 piezas soldadas a hacerlo todo en una o dos piezas, en una gigaprensa, digamos, en una inyección de aluminio, con lo cual nosotros estamos dentro de ese proceso y eso nos permite que, como decías en la presentación, al estar muy posicionados en máquinas grandes, pues tenemos entrada y ya hemos vendido a uno de los principales fabricantes de vehículo eléctrico. Pero sobre todo donde estamos haciendo mucha fuerza es en el sector de turbomachinery, todo lo que son las turbinas, generación de energía, aeronáutica, etcétera. Ahí es donde realmente estamos fuertes y estamos cambiando la estructura incluso interna de la compañía para estar muy focalizados ahí, que es donde estamos consiguiendo referencias de primer nivel. Y por último, el producto, que creo que ya lo hemos hablado. Yo creo que siempre lo que nos define a las empresas campeonas ocultas es que no vamos a productos estándar, sino que vamos a productos de nicho. Y en eso estamos. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Has mencionado China, ha salido mucho a lo largo de la mañana. Yo creo que no podemos, o sea, incluso para el público general, ¿no? Cuando pensamos en el ascenso industrial de China, muchos lo asociamos, Marta, al sector de la automoción y cómo están entrando con muchísima fuerza precisamente en el vehículo eléctrico que mencionaba ahora Sergio. Así que nos sirve perfecto de disculpa para introduciros a vosotros, Marta. Estás aquí representando a Draxton Achondo. Sois un proveedor de piezas y conjuntos para automoción. ¿Vale? En vuestro caso, desde hace más de 10 años, formáis parte del Grupo Industrial Saltillo, que es un grupo cotizado en bolsa y con sede en México de más de 4.000 personas y con una presencia global bastante relevante, ¿no? Estáis en 6 países, 3 continentes, 13 plantas productivas y 3 centros de ingeniería, ¿no? La planta de Draxton Achondo, en particular, que tú diriges, Marta, se especializa en horquillas y otros elementos del sistema de freno de los coches, ¿no? Ese es vuestro nicho, vamos a decirlo, ¿no? Donde sí jugáis un papel muy, muy relevante a nivel europeo, ¿no? Todos vuestros clientes, los clientes de la planta de Draxton Achondo son internacionales y exportáis a plantas de fuera de España cerca del 70% de vuestra producción. Tenéis en torno a 240 empleados en la planta, una facturación por encima de los 80 millones de euros anuales.
y representáis, por tanto, cerca como del 10% del grupo en términos de facturación, ¿no? Una vez situados, y en vuestro caso, y trayéndolo un poco más al sector de la automoción, también tan relevante en la economía de Euskadi, ¿cuáles son las palancas que os están permitiendo continuar siendo competitivos en este escenario global tan complejo que estamos viviendo? Bueno, egun on a todos. Muchas gracias por invitarme a participar y muchas gracias, Javi, por la presentación. Y es cierto, ¿no?, lo que dices, que el sector de la automoción pues, es un sector muy exigente. Estamos en un momento de transformación profunda, la electrificación, las nuevas tecnologías, y ahora que se ha comentado a lo largo de toda la mañana, pues China, ¿no?, está haciendo pues que tengamos que ponernos las pilas para ser muy, muy competitivos. Es cierto, los que ya llevamos unos años, que no es la primera vez, ¿no?, que nos enfrentamos a esta situación de un mercado cambiante, de un mercado exigente, pero sí que se ha comentado a lo largo de la mañana, yo estoy de acuerdo. Lo que yo veo, o la mayor diferencia que nosotros vemos con China es la velocidad, ¿no?, la velocidad a la que se producen los cambios y la magnitud. Si nosotros hablamos un poco de nuestra historia, de la historia de Draxton, y recordamos Fuchosa, ¿no?, porque el origen pues de Draxton a Chondo es Fuchosa, nosotros ya sufrimos un proceso de internacionalización, siendo nuestros clientes. En el año 2006, de la mano del grupo ACE, nos implantamos en Chequia, nos implantamos en Polonia. O sea, sí que ya hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido cambios. Ahora, pues la situación es diferente. Formamos parte de un grupo mucho más grande, tenemos plantas en todo el mundo, ya estamos cerca de nuestros clientes y ahora nosotros peleamos por otras cosas. ¿Por qué peleamos? Peleamos por seguir teniendo interlocución técnica con los clientes, por seguir conociendo sus necesidades. Peleamos por tener las capacidades de ingeniería y de diseño muy cerca de nuestras operaciones. Es cierto que tenemos el centro de competencia de frenos en nuestras instalaciones, compartiendo las instalaciones con Draxton Atxondo. También en la planta pues, tenemos el centro de prototipos de freno para todo el mundo. Entonces, nosotros producimos los prototipos de piezas de freno para todo el mundo. Es una competencia pues, importante. Y seguimos peleando por eso, ¿no?, por el conocimiento y por el valor añadido, ¿no?, porque yo creo que las palancas pues, siguen siendo las mismas. Sigue siendo innovación, sigue siendo mejora continua y también yo creo que es cultura organizativa y excelencia en operaciones. Porque cuando estás en un grupo tan grande, pues te das cuenta de que plantas similares pues tienen resultados diferentes, ¿no?, y reflexionas un poco pues, a qué debe de ser debido, ¿no?, estos diferentes resultados. Y yo creo realmente que es por la cultura organizativa. Creo que aquí en Euskadi pues sí que tenemos una cultura empresarial muy importante que hace que gestionemos los procesos de forma excelente y esa es una palanca pues, que también tenemos que activar. Creo que sí. Muchas gracias, Marta. Volvemos ahora contigo, Alex. En el caso de AMPO, es algo que ha surgido también en la exposición de Herman Simons, ¿no? Un poco, en un momento hablaba de la exportación versus el Foreign Direct Investment o la inversión directa. En vuestro caso tenéis implantaciones en sitios bastante curiosos, ¿no?, como he citado al inicio, no estáis en otros sitios donde quizá la industria del oil and gas sí tiene mucha presencia. ¿Cómo decidís dentro de la compañía cuándo actuáis vía exportación, cuándo os implantáis directamente en el país o en la región que sea? Y después, un poco ligando con lo que comentaba ahora Marta, de preservar capacidades importantes, ¿cuándo las desplegáis localmente o qué desplegáis localmente y qué mantenéis aquí en la sede, ¿no? Sí, los lugares son más curiosos que atractivos. Bueno, yo me acuerdo que hace 15 años en las especificaciones de nuestros proyectos se hablaba de que origen chino-indio no estaba permitido. O sea, venimos de allí. Eso ha cambiado, obviamente, y ha cambiado hasta el momento de que ya lo chino, especialmente lo chino, también lo indio, pero ya está a nuestro nivel o incluso ha mejorado tecnológicamente, ¿no? O sea, mejor que nosotros. Por otro lado, yo creo que lo importante en nuestra compañía es que, siendo una cooperativa, hemos entendido que el mercado nos ha llevado hacia un lugar y que tenemos que estar ahí donde está el mercado. Y el mercado nos ha hecho llegar a lugares como Arabia Saudí, donde ellos, el país, siendo conscientes de que tiene mucho gas, mucho petróleo, quieren desarrollar el ecosistema industrial y el empleo en el país
Y para ello lo que dicen es, si quieres aprovecharte de nuestros recursos, pues tienes que implantarte aquí. Y si no te implantas, no te lo vas a llevar. Hace 5 o 6 años, en plena pandemia, decidimos implantarnos allí. En el 2021 lo hicimos y bueno, ahora tenemos 85 personas allí. Tenemos 85 personas en Arabia Saudí y claro, una cosa es empezar diciendo, bueno, voy a hacer unas pruebas a ver qué tal nos va, pero es que ya una cosa te lleva a la otra. Y el mismo cliente final ya te exige cada vez llevar cada vez más procesos allí. En Kazajistán es similar, pero a otro nivel. Obviamente el país también tiene muchos recursos muy interesantes para nosotros y también están promocionando el contenido local. Hemos decidido poner allí, enfocándonos como algo más agresivo de poder atacar ese país como mercado, ¿no? Y todo eso pues, con el objetivo de estar en los países donde está el mercado y tener, siempre teniendo en cuenta que, además siendo cooperativa, por ahora al menos, todas las decisiones, tanto comerciales como ingenieriles, las tenemos en Idiazábal. Les damos autonomía a las plantas, India, Arabia Saudí y Kazajistán, pero las decisiones comerciales de ingeniería las tomamos desde casa. Ok, casco, muy claro. Vuestro caso, Sergio, tenéis una planta en Michigan, que creo que no lo he mencionado antes, en Estados Unidos. También fue un cierto requerimiento de contenido local para atacar el mercado de Estados Unidos, el estar presentes ahí o no. Y un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo estáis tomando un poco esa decisión de qué mercados priorizar? Lo has comentado un poquito antes también, pero incidir un poco en eso y en cuáles estáis localmente con una presencia local, como es el caso ahora en Estados Unidos, o en cuáles preferís trabajar desde aquí, ¿no? Nosotros en Estados Unidos llevamos ya desde los años 80 o así, en el año 96 montamos una filial. Entonces, el motivo por el cual empezamos con esta planta en Detroit no fue exactamente relacionado con el propio mercado, sino con un proceso de reflexión sobre diversificación que empezamos allá por el año 2012-2013. Entonces vimos que nuestros competidores estaban ampliando su portfolio con máquinas complementarias a la electroerosión. Estaban yendo con centros de mecanizado y eran más fuertes en proyectos pues, que requerían de diferentes tecnologías o diferentes máquinas. Entonces nosotros lo que decidimos fue ir por otra vía. Fuimos de alguna manera visionarios porque vimos que lo que podíamos realmente aportar al mercado era traer tecnologías dentro de una aplicación en la que queríamos ser más fuerte. He hablado del tema de turbinas, entonces vimos que para llegar hasta ahí quizás convendría invertir en una empresa que en realidad estaba con otra tecnología que era más de inyectores diésel, que no tiene tanto que ver con la fast haul, que es lo que queríamos obtener, pero desarrollamos al final esa tecnología para llegar a lo que tenemos ahora, que son máquinas fast haul, que son agujeros de refrigeración en alaves de turbina. Entonces complementamos un poco la gama o la tecnología que tenemos. Al final, si peleas de tú a tú con gigantes, como comentaba, como suizos, japoneses, etcétera, pues tienes las de perder. Es un poco cuestión de cambiar las reglas del juego y ponerte en una posición en la que puedas seguir ofreciendo a esos clientes más posibilidades, ¿no? Y bueno, eso al final nos ha servido también en Estados Unidos para llegar a clientes de primer nivel y mejorar nuestra posición allí, ¿no? Y respecto a lo que comentabas de en qué mercados nos centramos, yo creo que, Javier, que más que mercados nos estamos enfocando en clientes de esos sectores a los que vamos y de alguna forma, bueno, pues los núcleos de decisión suelen estar normalmente en nuestro caso en Estados Unidos. Esas empresas, esas grandes corporaciones tienen plantas en diferentes mercados, entonces de alguna manera indirectamente estamos llegando a esos otros mercados, pero de la forma que queremos llegar y donde queremos estar. Entonces eso es un poco en lo que estamos trabajando. Ok, muy bien. Y me sirve un poco una de las cosas que has dicho, ¿no? que en un momento dado os encontrasteis con que vuestros competidores tenían mucha más escala, mucho más tamaño que vosotros y también eso informó un poco el nicho donde pensasteis que tenía sentido
competir en el caso de ONA, porque vosotros, Marta, tenéis un poco una historia de ser muy activos en el mundo del M&A, ¿no? O sea, primero más, lo explicabas antes, ¿no? En ACE, como saliendo fuera, cuando enfrentabais esa competencia desde Europa del Este, etcétera. Después integrándose en un grupo más grande. Últimamente lo ha mencionado Miquel también, ¿no? De cierta manera, en el informe. Últimamente se habla mucho del arraigo, a veces, y además es algo muy distintivo de las empresas campeonas ocultas, a veces se identifica esa integración en un grupo más grande como una pérdida de arraigo, ¿no? Pero no tiene necesariamente que ser así, ¿no? En vuestro caso, ¿cuál ha sido, digamos, vuestra experiencia, ¿no? Habiendo vivido tanto el desde aquí un poco crecer con adquisiciones fuera como integrándose en un grupo más grande. Pues en nuestro caso yo creo que seguimos muy arraigados en el entorno. No hemos tenido desarraigo. Como decía Miquel, tenemos muchas relaciones con centros tecnológicos, tenemos muchas relaciones con proveedores, con el propio entorno y con el propio pueblo. Realmente yo creo que seguimos muy arraigados en Atxondo y en Durangaldea, ¿no? Es cierto que tenemos capacidades muy importantes de ingeniería, es cierto que seguimos siendo un referente en frenos dentro del grupo y esto también ayuda, lo cual no quita que hay decisiones importantes y estratégicas pues, que ya no se toman desde aquí, por supuesto que se toman desde otro sitio. Pero tenemos un nivel de autonomía importante. Tenemos un nivel de autonomía importante porque tenemos buenos resultados, tenemos unos resultados sólidos, tenemos unos indicadores potentes que son benchmark en el grupo y eso hace bueno, pues que el grupo de alguna manera ¿no? confíe en nosotros, dé credibilidad a la forma que tenemos de gestionar y no solo eso, sino que también confíe en nosotros desde el punto de vista de inversiones, ¿no? El año pasado, bueno, pues nos aprobaron una inversión muy importante que nos va a permitir renovar nuestras líneas productivas, ser más eficientes, también tener menos impactos en el medio ambiente, ¿no? Y eso yo creo que también contribuye al arraigo, porque bueno, de alguna manera pues podemos seguir produciendo piezas de freno desde Atxondo pues, durante muchos años. Sí, muchas gracias. Vuelvo contigo, Alex. Nos ha explicado Sergio un poco cuál fue su proceso, cómo buscar un poco su nicho. En el caso de Ampo, ¿cuál es actualmente vuestro nicho? Antes hemos hablado de válvulas industriales, pero bueno, entiendo que eso se puede aterrizar mucho más, ¿no? Y pensando que tenéis una exposición muy relevante al mundo del petróleo y el gas, que es cierto que es difícil predecir, ¿no? qué evolución puede tener, pero parece que más tarde o más temprano será decreciente, ¿cómo os enfrentáis a eso, ¿no? Y el reto que os supone como compañía la exposición que tenéis a ese sector? Bueno, por un lado, una válvula es un grifo, pero a lo bestia. Las válvulas industriales, en nuestro caso igual, siguiendo además con lo que ha dicho Hermann Simon, llevamos 20 años al menos poniendo el foco y elegimos, o nos tocó elegir las válvulas criogénicas como nuestro nicho. Las válvulas criogénicas son válvulas para el servicio criogénico, que es un fluido a temperatura de menos 196 grados centígrados. Y es ahí la temperatura a la que el gas natural se licúa para poder transportarlo a los países consumidores. Ahí somos líderes mundiales desde hace bastantes años y creo que es el foco en el que Ampo ha puesto durante los últimos 15 años para ser líderes del mercado. Queriendo ser los mejores, como decía, con la ambición de ser los mejores en ese sector. Parece que va a haber gas natural para unos años. Petróleo, ya veremos. Hay otros que saben más que yo, pero gas natural parece que va a haber. Sin embargo, en concreto, estamos muy activos en los sectores de minería y petroquímica, minería para especialmente el procesamiento del mineral, hierro, cobre, níquel. Y por otro lado, en petroquímica, pues bueno, petroquímica, como sabéis, pues se utiliza en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y finalmente, pues estamos también queriendo ser muy activos en la transición energética, especialmente, yo diría que en el norte de Europa, en el sector de la captura de carbono, y aquí, pues aquí en China en concreto y en Japón y Corea, pues en el hidrógeno. Que el sector está
está habiendo muchas inversiones, aunque parece que ha habido un valle, pues sí, creemos en el sector. Y en concreto también, pues en el sector del hidrógeno, queremos posicionarnos en válvulas criogénicas para el hidrógeno líquido, que ahí estamos hablando de temperaturas aún más bajas, de menos 253 grados centígrados, para tanto el hidrógeno como el helio líquido, que creemos que es, pues si realmente va a haber un sector del hidrógeno como vector energético en el futuro, pues parte de los sectores del hidrógeno serán con hidrógeno líquido. Y si aprovechamos el conocimiento y la experiencia que tenemos con el gas natural líquido, pues podemos utilizarlo para liderar este mercado. Muchas gracias, Alex. Si os parece, Sergio, no sé si quieres, un poco a modo de conclusión, darnos un poco un resumen de oye, cómo conseguís dar esa batalla dentro de cada uno de los nichos, ¿no? Y bueno, en vuestro caso quizás menos evidente, ¿no?, el tener que a futuro visualizar ese cambio de nicho, ¿no? Pero desde luego defender en el que ya estáis y profundizar un poco en esa estrategia que nos has venido comentando. Yo diría que, hablando de nichos, yo diría que ONA es una empresa de nichos anidados. A ver, lo explico. Es como si fuera digamos, una matrioska, una muñeca rusa, que tiene varias capas, ¿no? Entonces, la primera capa es la de la máquina herramienta, que ya de por sí es una industria muy técnica, muy competitiva. Después tendríamos lo que es la capa de la electroerosión, que es un nicho dentro del sector. A medida que vamos avanzando en las capas, nos vamos dando cuenta que nos vamos quitando competencia y nuestro valor añadido sube. Después, la, digamos, tercera capa sería la de máquina grande y especial. Como he dicho, nosotros estamos en ese tipo de soluciones y eso hace que la competencia vaya disminuyendo porque no está ahí. Pasamos a otra capa siguiente que podría ser todo lo que es el proceso, las aplicaciones. Pues he venido hablando la parte, por ejemplo, de microhole, fast hole, máquinas de hilo, máquinas de penetración. Lo que ofrecemos es un portfolio importante e interesante para nuestros clientes, ¿no? Que pues, nuestra competencia carece de eso. Siguiendo con las capas está la sectorial. Nosotros estamos muy metidos en el tema de turbinas, también en defensa. En defensa, en algunos mercados, per se, no cuentan con los chinos, entonces no suponen una amenaza. Y en el tema aeronáutico, en el tema energético, pues creemos que también tenemos cierto liderazgo, ¿no? Pero yo diría que la capa más importante es la fundamental, es la del proyecto complejo, donde ya entra todo lo que es el business support, la venta consultiva, el acompañamiento, el servicio, iba a decir global, pero cada vez estas corporaciones piden un servicio muy local que esté y que pueda estar ahí para darles respuesta rápida, ¿no? Con todo eso, con todas estas capas, ahora estamos preparados para todo el tema del boom de la inteligencia artificial que se está hablando. Entonces, la inteligencia artificial, para nosotros, la IA, lo más importante no es el concepto en sí, sino esa necesidad que tiene de energía, ¿no? De mucha energía. Lorenzo Simonelli de Baker Hughes habla del trilema, de que necesitamos más energía, energía más sostenible y energía más barata, ¿no? Y ahí estamos nosotros, porque en la parte de energía pues, se requieren de turbinas, de motores, etcétera. Y parafraseando un poco a Simons, que ha dicho alguna frase por cada una de las empresas, yo diría que ONA diseña procesos de mecanizado no convencional para componentes críticos donde el coste de fallar es superior al coste de la propia máquina. Allí donde tenemos más riesgo, ahí donde tenemos más valor añadido es donde estamos, ¿no? Y eso nos permite pues, quitarnos a la competencia histórica y que la competencia china a poder ser no entre. Solo hay un pequeño hándicap, que es un reto que nos estamos enfrentando ahora, que muchas veces las condiciones generales de compra de estas grandes corporaciones tienen unas condiciones leoninas en cuanto a condiciones de pago. Entonces, estamos en la posibilidad de tener que aguantar esos largos periodos porque al final la verdad es que
te llevan al límite esas empresas, ¿no? Pero bueno, ahí es donde estamos, donde queremos jugar y donde intentamos hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias, Sergio, porque lo has explicado muy bien, además. Ya has metido la IA, que habíamos conseguido que no surja en la conversación, que parece como una cosa muy difícil en estos tiempos. Marta, por tu parte, si quieres para cerrar algún comentario un poco de también cómo veis, yo creo que los he explicado en tus dos intervenciones anteriores, pero cómo veis un poco pues ese ejercicio de defender un nicho, de defender un poco un posicionamiento competitivo desde Euskadi. Ya. Bueno, al final nosotros un poco lo que han comentado tanto Sergio como Alex, ¿no? Nuestra estrategia sí que ha ido evolucionando según evoluciona el mercado, pero yo sí que creo que las palancas son un poco las mismas, ¿no? Pues ser muy competitivos en un nicho donde puedas desarrollar capacidades técnicas muy importantes, en nuestro caso, bueno, pues los productos de freno para el sector de automoción, estar muy cerca del cliente y entender muy bien sus necesidades, que yo creo que también Sergio lo ha comentado muy bien. Y por último, en nuestro caso concreto, por lo menos, rodearte de las personas adecuadas. Yo sí que insisto, las personas son la clave de la competitividad de las empresas. La cultura organizativa para mí es muy relevante a la hora de hacer procesos excelentes, ¿no? Y que te ayuden a tener una empresa competitiva. Entonces, para mí, básicamente, es eso. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a los tres. Gracias. Por ser excelentes ejemplos de cómo liderar organizaciones pues súper exitosas desde Euskadi, ¿no? Y que demuestran esa capacidad de competitividad internacional que tenemos, ¿no? Así que nada más, damos paso ahora a Iván Marten, presidente de Orkestra. Muchas gracias. Qué ricasco. Lehenik eta behin, zorionak gure eskutuko txapeldunei eta eskerrik asko gaurko hitzaldiei. Gaurko mezua argia da, fokua, berriuntza, internazionalizazioa eta aztetik personak eta lurraldea. Las campeonas ocultas constituyen un activo estratégico para Euskadi, de primera magnitud. Y hasta ahora han demostrado, como hemos visto, una gran resiliencia ante los nuevos retos. Pero no hay que bajar la guardia. Y de las intervenciones que ha habido hoy, yo me quedo con 5 aprendizajes. El primero de ellos es que los retos que tienen las campeonas ocultas no son retos aislados o retos específicos, son al final los retos de toda nuestra industria. Autonomía estratégica, posicionamiento en la cadena de valor, la competencia de China, que se ha mencionado muchas veces, la internacionalización y la recuperación del impulso industrial en Europa. Y las respuestas a estos desafíos en esa profundización en nichos de mercados, esta respuesta refuerza la posición de Euskadi en la nueva economía industrial. En segundo lugar, creo que partimos de una muy buena base. ONA, Draxton, AMPO son 3 ejemplos de las 53 empresas líderes en nichos de mercado internacionales que hoy estamos celebrando. Y Euskadi mantiene condiciones diferenciales para generar empresas capaces de competir globalmente. Y eso son buenas noticias. Y el éxito de estas empresas, como hemos visto, no se explica solo por el producto. Y este sería mi tercer aprendizaje. El éxito se basa en orientación al cliente, en una adaptación constante, en una especialización, en mucha innovación y en una visión global construida desde el arraigo. La trayectoria de todas estas 53 empresas demuestra que es posible competir en el mundo sin deslocalizar el conocimiento y sin perder el vínculo con el territorio, lo cual es muy importante. El cuarto aprendizaje es que yo creo que el foro nos ha recordado que el futuro industrial de Euskadi se construye desde empresas concretas, con nombres y apellidos, con capacidades reales y sostenibles a largo plazo y con arraigo en el territorio. Las empresas ocultas nos muestran que el territorio no solo es contexto, sino es parte de su ventaja competitiva.
Y las estrategias del país, como el Plan de Industria 2030, son importantes para acompañar a estas empresas en el salto que exige el nuevo escenario geopolítico. Tenemos que apoyarlas y en ello se está. Y finalmente, su continuidad no puede darse por garantizada. No podemos bajar la guardia. Se han mencionado hoy diferentes amenazas y tenemos que estar actuando frente a ellas. El contexto internacional exige renovar capacidades de forma permanente, exige invertir más y más en innovación, exige atraer y desarrollar talento, exige tomar decisiones de internacionalización cada vez más complejas y más variables. Exige gestionar con éxito los procesos de relevo generacional, de sucesión o de cambio accionarial. Y ese liderazgo que hemos alcanzado exige para mantenerlo adaptación constante. Y hemos visto buenos ejemplos de esa forma de adaptación. En conclusión, las empresas ocultas son expresión de lo mejor de nuestro modelo de competitividad. Empresas capaces de competir en el mundo, pero sin dejar de estar comprometidas con el lugar al que pertenecen. Son faros que alumbran el camino a muchas otras empresas y el rol que tenemos es darles visibilidad y darles apoyo para que sigan creciendo. Y en ello estamos con el observatorio, que es un instrumento de aprendizaje al mismo tiempo que un instrumento de reconocimiento del éxito de estas empresas, que son empresas que sostienen una parte sustancial del tejido industrial de Euskadi. Txapeldun ezkutuak enpresa askorentzat bidea argitzen duten hitzaragiak dira. Eskerrik asko guztioi, etortzeagatik, eta orain Mikel Jauregi zurea da hitza. Mikel. Eskerrik asko, Iban, eta eguerdi on guztioi, plazer bada hemen guztiekin egotea, izkutuko txapeldunak, ezta? Hitz hori, termino hori erabiltzen ari dira, campeones ocultos. Eta, bueno, nola txapeldun izateak zer suposatzen duen? Zer suposatzen duen mundu oso aldrebes batean? Gaur goizean, ez natuko zinaten berri honekin, berri itxaropentsuak direnak, ez dakigu ze puntuteraino beteko diren, ze aurretik ere berri honak izan ditugu ez direnak bete, nola Hormuzeko itsasartea ireki egingo den azkenik ostiral honetan. Horrek ekarri dezakeen lasaitasunarekin alderdi geopolitiko hortatik. Que se abra el estrecho de Hormuz después de 100 días, creo, de la guerra, desde que empezó la guerra de Irán con Estados Unidos, pues es un motivo positivo. Hay que ser prudentes si se va a cumplir. Ya hemos tenido anuncios similares en el pasado, pero veremos que si este viernes, de verdad, después de la firma en Ginebra, llegamos a ese punto de que esa arteria energética y de materias primas críticas para todos y punto logístico para todos se abra. Y yo creo que la reflexión que tenemos que hacer aquí es que siempre estamos, bueno, estoy hablando de mí, estoy siempre pendiente de las noticias que nos vienen de Estados Unidos para ver cómo nos impactan a vuestras empresas y a la industria en Euskadi. Y esto es un sinvivir. Esto de estar siempre pendientes de otros, porque de alguna manera te quita la sensación de tener el control. Es una pérdida de control que tenemos. Y en esa pérdida de control yo creo que después de no sé lo que va a suceder el viernes, espero que lo mejor, pero aunque suceda lo mejor, yo creo que la reflexión es cómo Europa y como Euskadi dentro de Europa tenemos la resiliencia necesaria para seguir siendo actores que tenemos el control de nuestras vidas. Y aquí yo creo que la cuestión que tenemos en esa autonomía estratégica, que se le llama europea, que incluye también la autonomía energética, es cómo podemos dar pasos para adelante y cuál es el rol que tenemos todos. Y esa
en esa autonomía estratégica la reindustrialización europea es clave. Y en esa reindustrialización europea nos tenemos que preguntar nosotros, como Euskadi, qué papel queremos jugar. Y ahí yo creo que empresas como vosotros podéis ser líderes en ese sentido. Aquí la cuestión es cómo Euskadi y vosotros, liderando, puede ser tierra fértil para esa reindustrialización europea. Todas las 53 empresas, como estábamos escuchando, muy diferentes, pero todos tenéis cosas en común. Los ha mencionado Iván. Estamos hablando de excelencia. Yo creo que el reto de la excelencia o el compromiso que tenéis con la excelencia está ahí. Puede ser excelencia manufacturera. Luego también la apuesta por la innovación. Una apuesta por la innovación, no solamente una apuesta tecnológica por la innovación, lo que supone para vuestros clientes y cómo puede daros mayor acceso a cuotas de mercado y barreras de entrada para otros. Y luego también la apuesta que estáis haciendo por el talento. Las personas, lo comentabais, es la llave de todo para todas las empresas, pero sobre todo para vosotros. Y de alguna manera, al final, lo que yo querría decir también es, de parte de excelencia manufacturera, apuesta por la innovación y el talento, también es cómo, desde la cercanía que podemos daros desde las instituciones, cómo podemos aún todavía profundizar más esta ayuda que os podemos dar, este acompañamiento que os podemos dar. Cuando diseñamos el plan de industria, no sé si lo habéis leído, buen documento, apostábamos por sectores Irabazi, que son sectores tractores a día de hoy, y sectores ASI, que son sectores tractores que pueden ser a futuro. Pero luego había una cosa que Iván, te acordarás, que le llamamos Hausi, que nadie habla de esto. Irabazi, ASI, Hausi no. Y decíamos, porque claro, decíamos, aquí hay un montón de empresas que no entran en ninguna categoría de los sectores tractores o tractores a futuro, pero lo están haciendo fenomenal. Lo están haciendo fenomenal y son el ejemplo, están enseñando el liderazgo y son el ejemplo que hay que seguir. Entonces, creamos esa categoría Hausi y decíamos, bueno, cualquiera que quiera posicionarse de una manera en su mercado, de una manera por una apuesta de alta tecnología e innovación, y quiera la ayuda de alguna manera del gobierno, de las instituciones, pues tiene una puerta bien abierta. Entonces yo quería reiterar que en el plan de industria hay una puerta que se llama Hausi, que es dar el salto, no, Hausi guipuzcoano, dar el salto, no el Hausi vizcaíno, que es caerse. Hausi guipuzcoano, que es dar el salto. Y para que deis el salto, o si queréis darle el salto, si puede ser atacar otro nicho, diversificaros o incluso internacionalizaros de otra manera o crear nuevas implantaciones fuera, a nosotros nos encantaría ayudaros. Porque al fin y al cabo, para nosotros, vosotros sois los vascos universales. Hay vascos universales en nuestra historia que han tenido la valentía, tuvieron la valentía de salir fuera y ganarse en diferentes partes de la vida, en diferentes sectores, ganarse un mercado, ganarse un nombre y que luego volvían y con ese conocimiento nos hacían a todos mejores. Entonces yo creo que ese concepto de campeones ocultos, yo creo que lo que detrás está, hay una palabra que se llama liderazgo. Y ahí es como vosotros, como líderes que salís fuera, que ganáis fuera, que igual no sois tan conocidos dentro, pero que estáis ganando fuera, me gusta el término vasco universal, porque vosotros sois universales. Y el mundo seguirá siendo, aunque esté muy revuelto geopolíticamente, en nuestro DNA todavía tenemos esa cosa de salir fuera, competir con los mejores y ganar, si es posible. Por lo tanto, hay que seguir siendo vascos, por supuesto, pero universales. Seguís teniendo que ser universales y lo que tenéis que hacer es pedirnos más ayuda. No sé cómo lo haremos, seguramente serán trajes a medida de diferente forma. El circulante, lo he oído, necesitamos más ayuda de circulante para poder hacer, porque nos están de alguna manera exprimiendo los clientes fuertes, pues ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos crear en ayudas o paquetes
que os sigan, ayuden a dar ese salto arriba y seguir innovando. Beraz, zuek zarete, guretzako Euskaldun unibertsalak, antzinean izan ditugu, jarraitzen dugu, zuek zarete horren eredu, eta gobernu aldetikan esan zakegun bakarra da, zuen bidelagun izatea gustatuko litzaigukela, eta hemen gaudela zuei laguntzeko. Eskerrik asko guztioi.